¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egüe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, y espero le estén pasando genial, chicos, porque miren, hoy hablaremos de los cambios de balance, chicos, que han llegado ayer mismo al videojuego, chicos, donde ya tenemos mutantes mejorados, mutantes pues desmejorados, obviamente me refiero a mutantes nerfeados, chicos, y una que otra variación, chicos, así que hablaremos de todo y ojito, les daré los números exactos tanto de los cambios de cómo eran antes como son ahora, así que literal van a tener información que no lo van a ver en ningún otro lado, pero principalmente tengo que explicar dos puntos importantes. Primero, el tema del cazarrecompensas, que lo iba a hacer para otro video, y también un error ahorita grandísimo. Primero vamos con el error, chicos, porque si se van a la página oficial de Mutant Genetic Gladiators en Facebook, la publicación que nos muestra los cambios de balance, pues ya saben que están los típicos cuadritos, ¿no? Rojo es que le han bajado alguna estadística a un mutante y verde significa que lo han mejorado. ¿Qué pasa, chicos? Que Celsius se ha equivocado con varias casillas y es el color no correspondiente. Manu, ¿qué quieres decir? Que hay algunos cuadros que deberían de ser verdes por mejora, pero aparecen rojos, y así sucesivamente con varias estadísticas, por lo cual en el videojuego están incorporadas esas estadísticas, pero como mejoras y otras como rebajas en estadísticas. Cualquier cosa, esto es basado en la información de los beta tester, que obviamente lo sacan directamente del código del videojuego y obviamente ya está comprobado estadísticamente en el mismo videojuego esos cambios, por lo cual ahora la información correcta es la que comparten los beta testers, más que todo los oficiales con 100% seguridad, que es Pokraville y MGG Grow. Así que lo segundo, chicos, disculpen que sea largo, pero va a ser largo el video, pero hay que prestar mucha atención. El tema del cazarrecompensa, chicos. Primero que todo, debo de agradecer a la comunidad que se ha unido para este cambio, porque la comunidad, chicos, se ha unido en este tema de huelga, de queja, y el nerf al cazarrecompensa tristemente va a pasar sí o sí, pero no llegó en este cambio de balance, sino que llegará en un próximo cambio de balance. O sea, hemos logrado que se postergue este cambio, que se haya retrasado, pero principalmente, chicos, porque Celsius en una publicación antes de ayer nos ha dicho que el nerf al cazarrecompensas llegará cuando se solucionen los problemas de economía en el videojuego. Principalmente, pues no lo dicen, pero ya sabemos que el principal desbalance de economía es el farmeo en el PvP, por lo cual, en pocas palabras, nos han prometido que van a arreglar primero el farmeo del PvP, entre otras cositas que pueden llegar a desvincular la economía del videojuego, y en ese momento es cuando nerfearán los créditos del cazarrecompensas. Así que obviamente no sabemos cuándo va a llegar ese cambio, porque va a tomar bastante tiempo. Ahora sí, chicos, empecemos con el cambio de balance, chicos, que tristemente, resumen rápido, es un cambio de balances muy pero que muy malo para el meta actual, pero hay algunos mutantes que son muy queridos en la comunidad, que recibieron un buff o bastante buenardos, pero en el tema del meta actual tristemente no cambia nada. Así que la verdad, después de toda esta explicación, es un cambio generalmente malo. Principalmente, ¿por qué, chicos? Vamos a empezar con el cambio de balances. Asimov, chicos, el mutante que estaba en el ojo del huracán, porque es el mejor mutante del videojuego, chicos, tristemente solamente le quitan 100 puntos de daño individual de plus. Manu, ¿qué quieres decir? Que ahora el Asimov solamente le han restado 150 puntos menos de daño individual, por lo cual ahora su daño individual es de 1153 puntos, cuando antes era de 1330, creo que, si no me equivoco, o 1100 o 1300. Y ya, chicos, no le han bajado la vida, que es el principal problema, no le han bajado el daño múltiple, que es lo más roto, y no le han bajado escudo. Así que literal, chicos, solo recibió nerf en el ataque individual, que
literal, ese es lo que menos se usa del personaje. Pero les recuerdo, chicos, antes de continuar mostrándoles las estadísticas, que en la misma publicación del cambio de balances, Celsius nos ha dejado a entender que va a leer o va a ver los comentarios de esa publicación. Así que me gustaría que todo mundo comentara con su propia opinión y obviamente con respeto que el nerf al Asimov no es lo suficiente. O sea, literal, ha quedado igual. Así que vayan a comentar, chicos, principalmente vayan a comentar en la página oficial de MGG en Facebook, que en esa publicación en específico del cambio de balances, que el Asimov literal sigue igual y literal no es nada, o sea, ese nerf no es nada, tristemente. Obviamente Scaramouche, que es el segundo mejor mutante del videojuego, lo más loco es que se esperaba un nerf y no lo han tocado, chicos, así que Scaramouche intacto, pero principalmente el Asimov, que esa resta de daño individual es lo único. Ok, chicos, pero continuemos. Pero primero, les recuerdo que hubo un total de 27 mutantes afectados en este cambio de balances. De los 27, 12 son los mutantes zodiacos, chicos, que tristemente no voy a hablar de ellos en este video, chicos, porque como yo especulaba, los cambios iban a dar pena ajena. Y efectivamente, chicos, literal, los cambios son una basura total. 7 años para simplemente que si mejorarles 100 puntos de daño, pero a la vez de que le mejoran el daño, le quitan que si 400 puntos de vida, por ejemplo, a Leonhardt. Sí, por la cara. Así que, chicos, no hablaré de los zodiacos porque simplemente son cambios que la verdad me harán perder el tiempo, o a ustedes también. Así que vamos literal a los mutantes que la verdad sí han tocado. Así que, ok, ya hablamos de la Asimov. 100 puntos le han quitado del ataque individual, 150 en realidad, y ha quedado en 1153 puntos de daño individual. Segundo mutante que han tocado, chicos, el Triad. Para ver, ¿dónde está el Triad? Creo que lo tengo congelado al Triad, chicos. Madre mía, disculpen, pensé que lo había descongelado. Triad, chicos, Triad la verdad no es un cambio muy... O sea, literal es un cambio muy irrelevante. Le han mejorado 10 puntos del ataque múltiple de plus, por lo cual apenas se vería esto reflejado como 12 puntos, y de daño individual le han restado 15 puntos de daño plus. Listo, eso es todo. Literal ni lo van a notar. Solamente que sí se va a notar es que pues en el múltiple, que va a pegar más, un pelito más, y si pega un pelito más es un pelito más de escudo. El otro mutante, chicos, que al parecer revive de una manera bastante decente, chicos, es el Spin Fury, que pues creo que es uno de los más beneficiados de cierta manera, chicos, ya que el Spin Fury, chicos, le han aumentado la vida en 168 puntos. Así es, chicos, obviamente en la versión base, por lo cual en realidad la diferencia que notarán de la versión de platino es que es como si hubiera aumentado 336 puntos, por lo cual puede llegar a tener una vida total de 2510 puntos. Así que 336 puntos más de vida al Spin Fury es totalmente increíble. Pero eso no es todo, chicos. El escudo de tener 15% ahora tiene 25% de escudo. Vuelve Spin Fury a tener un escudo decente para aguantar respuesta, por lo cual va a seguir estando entre los mejores veloces ahora con estas mejoras. Brutal, ¿no? Brutal el Spin Fury reviviendo. La siguiente mutante que han tocado, chicos, no hablaremos mucho, pero la Chun-Li. La Chun-Li simplemente le han mejorado 134 puntos de daño plus, por lo cual se vería reflejado que de esos 560 puntos que ella pega, tal vez ahora pegue 700 puntos. La verdad es un daño notorio, pero existe ya Zeus, existe Spin Fury, la verdad no es lo suficientemente fuerte ese cambio. Eso fue lo único. Luego, chicos, el otro mutante que mejoraron bastante, se podría decir, o sea, muy poco, pero a la vez fueron varias cosas. Dimension, chicos, que ya de por sí era un mutante con bastante daño y ese tipo de cosas, pues impresionantemente, chicos, le han mejorado 100 puntos de vida. Ojito, en la versión base, por lo cual la diferencia de pues la versión de platino antes del cambio de balance a la versión de platino de ahora es que tiene 200 puntos más de vida. Y bueno, también le mejoraron el daño plus de daño. Apenas el cambio fue de 14 puntitos, por lo cual ahora el daño real del Dimension es de 1486. Antes era de 1463, si no me equivoco. Pequeño cambio que después de todo, bueno, mientras más daño al Dimension, que ya de por sí tiene un daño impresionante, con esa velocidad, ahora tiene mucho más. Y bueno, habilidad de respuesta de 20
a 23%. No cae mal ese pequeño cambio, 3 pequeños cambios que pues ayudan al Dimension a estar un poco mejor. Lástima que sea más lento que Asimov y tristemente pues bueno, no alcanza mucho que digamos. Siguiente cambio, chicos, lo tiene el Myrmidus.exe. La verdad, este cambio da mucha pena, chicos, porque Myrmidus, de tener una velocidad de 4.44, se la han mejorado a 4.65. Ya. Esa es toda la mejora que recibió Myrmidus. O sea, seguirá en el hielo. Ok, siguiente mutante, chicos. Que, ojito, el siguiente mutante creo que es de los 3 más beneficiados de este cambio de balances. Aunque sufrió una especie de rework, pero que le cae mejor, chicos. Fosforescente. Ay, ¿por qué me muestran el congelado? Yo tengo uno descongelado. Ok, chicos. Fosforescente, amigos. Lo han mejorado una brutalidad. Mantiene la misma velocidad, chicos, pero principalmente le han aumentado 220 puntos de vida. Obviamente en la versión de platino serían 440 puntos más de vida, por lo cual ahora tiene un total de 5266. Ya lo hace ahora sí un mutante bastante tanque, para serles sincero, pero a cambio le han quitado daño individual, chicos. Fosforescente, de tener 2022 puntos de daño individual, pasa a tener 1817. La verdad es bastante nerf, pero comparado con la diferencia de vida, creo que es algo que la verdad necesitaba. Más vida por un poco de daño. Pero ojito, que te lo compensan, chicos, porque el daño múltiple, de tener 1181 puntos, pasa a tener 1306 puntos. Ojito, chicos, que esto lo convierte directamente en el tercer mutante con más ataque múltiple del videojuego. Así que nos quitan individual, nos dan vida y nos dan ataque múltiple. Y una locura. Pero también, chicos, le mejoran la respuesta. De tener un 25%, le mejoran a un 30%. Que la verdad, esa cantidad de respuesta, creo que se va a notar que tiene la... O sea, literal va a tener la misma respuesta. Manu, ¿por qué lo dice? Porque el nerf del daño individual afecta la respuesta. O sea, el ataque siempre principal, que es el individual, o el principal, va a afectar la habilidad. Y por lo cual, si le restaron bastantes puntos al individual, se resta la respuesta. Pero a la vez te aumentan el porcentaje. Así que, chicos, cuidado con Fosforescente. Aún así, no creo que supere al Gar Zombie. Pero después de todo, Fosforescente tiene más velocidad que Gar Zombie y mucho más daño ahora de múltiple. Habrá que comprarlos, pero va a estar bastante interesante el nuevo Fosforescente. Igualmente tendrán videos de probando cada uno de los mutantes. Ahora vamos con una pequeña sorpresa, chicos. Doctor Desollador, chicos. Esto es una cosa muy loca, chicos, porque miren, Doctor Desollador pasó de tener un daño de 1460 puntos, creo que era eso, o 1500. Ahora, chicos, Doctor Desollador, con la mejora, porque le han mejorado como 700 puntos de daño plus, ahora el daño real del Doctor Desollador es de 2253 puntos. Chicos, eso lo convierte directamente en el quinto mutante con mayor ataque individual del juego. Simplemente supera por un puntito al Urgan. Así que vean la diferencia. Literal, de no pegar nada, ahora pega una barbaridad. Lástima que sigue teniendo una vida tan mala y la peor habilidad del juego. Pero claro, ahora con más daño a lo mejor la herida puede hacer algo. Pero no creo que sea meta, pero es interesante que ahora sea el quinto mutante con más daño individual del juego. Incluso puede ser el cuarto con el ataque sable, porque el ataque sable pega más que el necro, pero olvidé calcular eso. Pero para que se hagan la idea, 2253 puntos de individual. Vaya locura. Y eso fue todo. Ahora, el motín, chicos. El motín fue otro mutante que cambiaron bastante. Bastante, aunque creo que no se va a utilizar, pero igual va a estar muy interesante de probar. Chicos, motín, le han mejorado 400 puntos de vida de su versión básica, por lo cual la diferencia en platino es que literal le han aumentado 800 puntos de vida. O sea, es un cambio bastante enorme en la vida. Ahora el amiguito pasa a tener un total de 4774 puntos de vida. El daño individual sigue igual de 1700 puntos, pero el ataque múltiple necro, chicos,
de tener 987 puntos pasa a tener 1113 puntos, lo cual lo coloca como creo que el mutante top 11 o top 12 de mayor ataque múltiple. Y bueno, la verdad, hay que intentar probar al mutante a ver qué tal puede estar, que ahí está, esos son los cambios en él. Ok, chicos, el siguiente es el Antropobot Soñador, chicos. El Antropobot Soñador, la verdad, un cambio muy pero que muy pequeño. Simplemente el ataque. De tener un ataque como de 1080 puntos, el amigo pasa a tener 1293. Igualmente, no creo que sea lo suficiente para que sea meta. Y mucho menos usado, pero ahí, chiquitito. Chiquitito, chicos. Me duele el siguiente cambio, chicos. Literal, han matado, han eliminado, han liquidado a este mutante, chicos. Sierra Metrodrome, mi mutante zoomorfo favorito del videojuego del momento. Le han dado durísimo, chicos. Le han dado, pero duro, 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 duro. Lo han matado, chicos. Lo han matado y no entiendo la razón. No entiendo la razón y ya lo explicaré, chicos. Chicos, le han bajado la vida. Perdón, le han bajado la velocidad. La velocidad del Papu era de... ¿Cuánto? Ay, chicos, perdí esa estadística. Ya le digo. Menos mal tengo la computadora aquí al lado. Olvidé anotar lo de la velocidad, chicos. Ok. Chicos, la velocidad de 4.44 se la bajaron a 3.51. Bro, lo han hecho súper lento. O sea, ya no ataca primero que Heredero, ya no ataca primero que Urgan. Eso está fatal. La vida, chicos, de pasar a tener... le quitaron 260 puntos de vida base. O sea que en platino se nota como le hubieran quitado 520 puntos. O sea... ahora tiene 4.366 de vida, cuando tenía antes sus 4.886 puntos. La diferencia en la vida es abismal. Y bueno, también le han nerfeado el daño, chicos. De tener 2.464 puntos de daño, ser el segundo mutante con más daño del videojuego, ahora pasa a tener 2.213 puntos de daño. Chicos, le han restado 250 puntos de ataque. Y de estar como el segundo mutante con más daño individual, ahora es el séptimo, si no me equivoco. Chicos, tristemente han liquidado a Sierra Metrodrome sin sentido. O sea, literal, era el segundo mejor zoomorfo del videojuego, pero más adelante verán una razón la cual no tiene sentido. Pero literal, chicos, no era un mutante que hacía de todo. O sea, lo mataron. Pobrecito, la verdad. O sea, igual sigues pegando fuerte, pero es que le bajaron la velocidad, le bajaron la vida. Ah, pero en compensación, la herida, de tener 35% de herida, le subieron a 38%. Bravo, Celsius. Bravo, Celsius. Qué asco de cambio. Y ojito, el próximo ejemplo, que sin sentido, es con Yama Sensei, chicos. Así es, el que nunca pensábamos que iban a tocar, pues sí, chicos. Y ojo, no se asusten, no lo han nerfeado. Más bien, lo han mejorado, chicos. Así es, chicos. El daño múltiple, chicos. Yama Sensei, de tener un daño múltiple. La verdad no recuerdo cuánto daño múltiple tenía. Creo que tenía como 900 de daño múltiple, si no me equivoco, o 880. Ahora, chicos, tiene un daño múltiple de 1100 puntos. Madre mía, le han aumentado bastante el daño múltiple y esto lo convierte como en el top 12 o en el top 13 de mutante con mayor múltiple. Ojito con la Yama Sensei. Pero también, chicos, le han mejorado el daño individual. De tener un daño individual de como 1550 puntos, ahora tiene un daño individual de 1780 puntos. Madre mía, chicos, lo que han hecho con la Yama Sensei. Obviamente ya era el mejor zoomorfo y ahora pues lo han mejorado. Y ojito, todavía falta más, porque el fortalecimiento de tener 22% se lo mejoraron a 25%. Chicos, Yama Sensei ahora pega más duro, más fuerte que cualquier otra cosa cuando se fortalece o con orbe de ataque. La verdad, totalmente increíble. Y aquí es donde voy yo con la incoherencia. Yama Sensei ya era el mejor zoomorfo del videojuego y lo han mejorado. Y
Sierra Metrodron era el segundo mejor zoomorfo y lo han liquidado totalmente como si fuera el mejor mutante del videojuego. Así que una pequeña incoherencia. Ojito, no me quejo de nada de la llama Sensei. Igualmente en el meta actual los zoomorfos son los que menos destacan, aparte del Necro, pero el Necro no existe. Pero los zoomorfos eran los que menos destacaban, así que tampoco es un meta de zoomorfos. Así que pues la verdad... no tiene sentido el Sierra Metrodron. O sea, el cambio que le hicieron a Sierra Metrodron no tiene ningún sentido. Simplemente porque quisieron. Vaya locura. Y bueno, ya otro cambio sería el del Achernal. El Achernal, la verdad, un cambio que ni se nota, chicos. La verdad, simplemente le subieron 212 puntos de vida. Que obviamente eso ¿cómo se llama? O sea, en platino le subieron eso, 212 de versión base, 106 puntos. Y habilidad de absorción de 24% a 30%. Igual, o sea, no va a ayudar en nada ese cambio. O sea, igual es malísimo. Malísimo, malísimo. Y ojito, chicos, la cereza final, chicos. El mutante que creo yo el que salió más beneficiado de este cambio, aparte de Yama Sensei, o a la vez que Yama Sensei, creo yo. Zeus, chicos, así es, amigos, Zeus lo han mejorado. Han mejorado al Zeus, chicos. Les resumo. Le han subido 212 puntos de vida. Ojito, ese pequeño cambio de vida hace muchas cosas, chicos, porque ahora significa que un Zeus con orbe de vida a la par de Evo, con una pesadilla viviente, te aguanta el golpe de la pesadilla viviente sin problemas, con un solo orbe de vida a la par de Evo, y aún así, con algunos niveles la pesadilla viviente por encima puede aguantártelo. No tan exagerado, pero cuidadito esa mejora de vida. También esa mejora en la vida hace que sin orbe de vida, literal, el Helidrón ya no te baja de múltiple. O sea, literal, vaya mejora que le han hecho. Pero eso no es todo, porque, chicos, le han mejorado el ataque. O sea, le han mejorado el ataque. Claro, una tontería. Que si más 4 puntos. O sea que de tener un daño de 1030 puntos, ahora tiene 1040. Porque esos 4 puntos es de plus. Y el daño real ahora del Zeus es de 1040 puntos. Pero o sea, es pequeñito, pero es una mejora. Pero también le mejoraron el fortalecimiento, chicos. De tener 15% de fortalecimiento, el Zeus ahora tiene 35% de fortalecimiento. Le han aumentado 20% de fortalecimiento, chicos. Por lo cual ahora Zeus, cuando se fortalece, es que pega una barbaridad. Así que puede llegar a revivir el Zeus nuevamente, el Zeus con fortalecimiento. O ahora podemos ver un meta de Zeus con orbe de vida para pesadillas, para aguantar el hidrones al 1000%, entre otras cositas, chicos. La verdad, el cambio más interesante de este todo cambio de balances es el Zeus. Aunque tristemente este cambio no le ayuda para enfrentarse a Asimot, porque el Asimot no le han nerfeado la vida. Y aún así, mientras el Asimot tenga un orbe de vida, el Zeus no le va a dar el daño. Y pues el Asimot se va a bajar de un golpe al Zeus. Aunque si Zeus tiene doble vida, ahí sí puede aguantar un múltiple de Asimot. Pero ya se crearán muchas estrategias, chicos. La verdad, el Zeus está interesante, pero tristemente el meta... Estos fueron todos los cambios, chicos. Estos fueron todos los cambios. El meta tristemente va a seguir igual. Asimot como el mejor mutante, porque la verdad que le hayan tocado el ataque individual es una basura. Scaramouche pues salió intacto, la verdad. Obviamente, chicos, yo sé que algunos me dirán, Manu, son mutantes fáciles de vencer. Sí, chicos, pero generalmente cuando un jugador no tiene cómo enfrentarlo o tal cosa, o no tienes mutantes, la verdad es que es imposible. O sea, Scaramouche es fácil, pero cuando se combina con Asimot es que literal se te puede hacer imposible para aquellos que no tienen mutante. Por ejemplo, el Asimot, si no tienes o Zeus, o Asteroide, o el Hidrón, o Scaramouche, es imposible, ¿me entienden? Igualmente, de forma general, Asimot es el mejor mutante del videojuego. Así que, chicos, déjenme en los comentarios qué opinan de estos cambios de balance. La verdad, bastante interesante lo del Zeus, porque ahora con un orbe de vida puede ser interesante, porque ahora, claro, antes con un orbe de vida podías aguantar la pesadilla, aunque en realidad tenían que ser 2, dependiendo del Evo.
y podías debilitar un poquito al Zeus, pero ahora con 35% de fortalecimiento, ahora puedes incluso intentar esas cositas de aguantarte la pesadilla y bajártela igualmente. La verdad, cuidado con este cambio del Zeus. Y con la vida, como he dicho, un pequeño detalle es que puede llegar incluso a aguantar un múltiple del hidrón, ahora con esa mejora de la vida. Así que igualmente creo que lo hacía. Bueno, no lo hacía. No lo hacía, pero ahora sí. Ahora sí, sin orbe de vida, ojito, sin orbe de vida. Así que con un orbe de vida yo creo que el Zeus va a estar bastante... Se va a usar, pero obviamente ni de broma va a cambiar el meta de cierta manera, pero sí va a haber un poco de variedad simplemente ahora de estrategia. Así que una locura que haya mejorado la llama Sensei, el fosforescente hay que probarlo, obviamente hay que probar el Doctor Desollador, hay que probar el No Zeus. Hay que ver qué tanto está el Asimov en el meta ahora con estos cambios. Y igualmente, chicos, déjenme en los comentarios qué video quieren ver primero de probando este mutante en el meta. Que lo más probable es que el primero sea Zeus o el mismo Asimov o Spin Fury, que lo más probable puede ser Spin Fury. Pero déjenme en los comentarios y qué opinan de estos cambios. La verdad, como lo he dicho, para el meta general son cambios muy malos porque... Claro, ¿de qué te sirve mejorar a otros mutantes si están por debajo de velocidad contra el Asimov? ¿Me entienden? Entonces el Asimov o el Scaramouche pues igual te van a seguir cayendo a múltiples y valiste madre, o sea, es que son cambios muy malos, de cierta manera. Como he dicho, son buenos porque benefician a tus mutantes favoritos, como el Zeus, la Llama Sensei, pero el Sierra Metrodrome, papu, se la llevó sin sentido. O sea, es que literal... Bueno, chicos, pero en resumen, tristemente Celsius no sabe hacer cambio de balances. Igualmente también se han equivocado incluso con su imagen donde explican los cambios de balance. Incluso con eso se han equivocado. Así que, chicos, les recuerdo, igualmente vayan a comentar esa publicación de cambio de balances con los cambios que ustedes quieren ver en realidad. Obviamente el nerf a la Asimov, el nerf a otro mutante que ustedes desean o los buffs correctos a aquellos mutantes que también desean. Y les recuerdo, no hablo de los zodiacos porque sería perder mucho más tiempo, porque literal es que no tiene sentido. O sea, literal la mayoría de los cambios de los zodiacos fueron: te quito vida, te doy 100 puntos de daño, te doy daño, te doy habilidad, pero te resto vida. Y ya, o sea, es que tristemente basura, o sea, literal basura, chicos. La verdad, los modificaron como si el juego fuera lo más equilibrado del planeta, cuando no es así. Terrible, terrible la verdad, chicos. Así que dejaré ya hasta aquí, chicos. Disculpen que hable tanto, la verdad es que de esto se puede hablar bastante, pero yo prefiero leerlos en los comentarios. Y bueno, chicos, primero que todo, suscríbanse para que no se pierdan los videos probando los mutantes que han cambiado en el meta. También tendrán un video top de los mejores mutantes que quedaron después de este cambio de balances, entre otras cositas más. Así que like, suscríbete, activa la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye.